Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Me da gusto que estés aquí, que nos elijas, que tu oído atento esté en esta frecuencia, en este cuadrante. Y bueno, te quiero invitar a que te quedes porque el programa de hoy es muy interesante. Vamos a tener un tema del que pocas veces tenemos la oportunidad de sobre todo dedicarle un tiempecito, sobre todo pensando en la salud. Siempre estamos haciendo estos programas, sabes que nos rodean además especialistas que nos apoyan con su sabiduría, con las experiencias y los testimonios. Hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Adriana de la Torre. Ella es nefróloga pediatra. Seguro tú has escuchado ya a esta altura de la semana que se está haciendo una invitación de entrada aquí en Radio Mujer con una semana especial del riñón, a la que hemos estado convocándoles a ustedes aquí en la ciudad de Guadalajara, y ahorita te voy a decir en otros lugares, cómo puedes tú, obviamente, también en tu agenda apuntar que es conveniente checarte, hacerte unos exámenes, evaluar qué tal estás de salud. Así que esta semana, bueno, me ha tocado saludar a muchos de ustedes que han venido a realizarse sus exámenes de laboratorio gracias a la unidad móvil de salud de los hospitales civiles que está aquí afuera de las instalaciones de la radio del grupo Promomedios Radio. Así que hasta yo, fíjate, hoy en la mañana ya llegué a hacerme mis exámenes, me dio gusto, además una excelente atención de los médicos y de las enfermeras que están ahí con nosotros. Cuidarnos el riñón, y cuando pensamos en los niños, cuidar a nuestros hijos del riñón. Por eso le pedimos hoy al Colegio de Pediatría de Jalisco que nos enviara por favor a uno de sus especialistas que nos diera cuenta de cómo los padres de familia podemos estar atentos. Hay ciertas enfermedades en los niños que están relacionadas con el riñón, o bueno, en los grandes también. ¿Cómo podemos prevenir y qué tan delicada? Sé que estamos ante situaciones muy graves cuando ya se habla de complicaciones con el riñón, y cuando se trata de un niño, pues mucho más. Bienvenida, doctora Adriana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, de entrada, el ABC, los riñones que hoy los vamos a poner en un altar. Son uno, son dos, se desarrollan en el vientre materno, una vez que nace el bebé siguen desarrollándose. Tú nos puedes ir dando cuenta, como lo hemos hecho con el cardiólogo, que nos empiece a explicar ahí el cómo se desarrolla el corazón, etcétera. Claro que sí. Bueno, son dos órganos que se encuentran en la región retroperitoneal, o sea, estoy hablando de la espalda. Están situados a la altura de la cintura, y está comprobado que desde la 13ª semana de gestación empiezan a desarrollarse. Hacia la 20 semana de gestación el producto ya orina, ya hay la formación de orina. Y como bien tú lo dices, el riñón sigue creciendo conforme van avanzando los años, hasta aproximadamente los 10 años en los que va a conservar ya su tamaño con el cual ya se va a quedar para siempre. Es un órgano muy, muy importante porque desarrolla muchísimas funciones, pero una de sus principales funciones es eliminar los productos que nosotros no necesitamos de la dieta. Esa es una de sus principales funciones, pero tiene muchísimas. Regula electrolitos, metabolismo ácido-base, controla la presión, secreta hormonas. Entonces tiene muchas, muchas, muchas funciones, y es un órgano, pues para mí, fundamental. No, bueno, ¿cómo fue que estar estudiando medicina y de repente ver por ahí una lucecita y decir, yo la sigo? ¿Cómo? Porque bueno, tú eres especialista pediatra, ajá, ¿sí? ¿Cómo te especializas en este campo de la nefrología? Desde que era R2, estaba en el segundo año de la especialidad de pediatría, dije, voy a ser nefróloga. ¿De verdad? Y la razón fue la siguiente. Para mí la nefrología, pues es una rama de la medicina, muy bonita, pero sobre todo veía que había que ofrecerle a los pacientes. Muchas veces los pacientes piensan que un hijo tiene insuficiencia renal y que ya no hay alternativa y que ya no hay nada que hacer. Uh-huh. Y no, hay muchas cosas, hay alternativas de tratamiento, hay opciones de manejo, y lo que más me gustó a mí, o me gusta a mí, es ver quizá la transformación de vida de un paciente
que tiene la insuficiencia renal, que entra a un programa dialítico, sea diálisis o hemodiálisis, y que después se trasplanta. Entonces, ver el cambio de vida, ver la recuperación en muchísimos sentidos. Y bueno, así fue que decidí estudiar nefrología pediátrica. Bueno, es que nos estás diciendo de un órgano, como lo mencionas, vital, ¿no? Sí. En su funcionamiento esperado es ese que va a ir ayudándonos a depurar, ¿sí? Se espera que un bebé, un niño, hasta los 10 años que se está desarrollando su riñón, pues digamos que no tenga ningún tipo de alteración que haga o que manifieste ante los papás en el consultorio médico que algo marcha mal, porque si el niño está orinando, entiendo que hay que revisar eso para suponer que el riñón está funcionando. ¿Qué otra cosa habría que saber? Bueno, yo siempre les digo que es muy importante vigilar el crecimiento y el desarrollo de los hijos. Generalmente las que somos mamás comparamos cómo van creciendo, comparamos que mi hijo crezca igual que mi otro hijo, que se parezca. Entonces algo fundamental es el crecimiento y las visitas periódicas al médico. Yo generalmente siempre acentúo que las mamás llevamos a los hijos al médico cuando están enfermos. Vamos a quedarnos aquí. Después de la pausa comercial seguimos platicando con la doctora. Hoy los riñones es el tema. Nosotros, muy buen día. Abrazo a nuestros amigos que están en Austin, Texas, siguiendo esta programación de Radio Mujer y este programa en particular. Oigan, ya, corre esta noticia terrible del tipo que arrolló a esta gente en el festival que además es tan famoso que tienen ustedes ahí en Austin, el South by Southwest. Pues ya, digo, lo bueno fue que el tipo ya está con las autoridades, ya tiene los cargos de homicidio. Para quienes no escucharon la nota, incluso en el servicio de noticias del grupo Promomedios Radio, dieron la nota de un conductor presuntamente alcoholizado que cruzó las vallas que estaban colocadas para proteger a los asistentes a este festival South by Southwest y que arrolló a varias personas, causando la muerte de 2 y fueron 23 heridos. Bueno, fue un relajo, una persecución, pero bueno, con autoridades muy, muy atentos y listos para inmediatamente someter al tipo, ¿no? En fin, la nota está en todos los diarios de los Estados Unidos, por supuesto en Texas, donde nos escuchan en el 95.1 FM. Les mando un saludo desde México. Saben que pueden estar con nosotros conectados, si no es a la hora en la que estamos en vivo en el programa, si se les pasó alguno de los programas o temas que hemos tenido, si que estamos platicando el día de hoy lo quieren escuchar de nueva cuenta, lo quieren encontrar, busquen nuestra página que tenemos en YouTube como Radio Mujer GDL. Y ahí ustedes en este canal de Radio Mujer GDL se van a encontrar todos los programas que tenemos en toda la estación de Radio Mujer. Ahí pueden buscar, si ya quieren filtrar su búsqueda, buscan Club de Mamás y entonces ya te van a arrojar los programas del Colegio de Pediatría, los programas que hemos hecho con las chicas de la Liga de la Leche, cuando estamos tratando los temas de educación con los psicólogos infantiles. Ahí te vas a encontrar todos los programas. Por lo pronto, hoy estamos hablando de los riñones. Nos está instruyendo la doctora Adriana de la Torre, perdón. Ella es nefropediatra de el UMAE, que es esta unidad médica de alta especialidad del Centro Médico de Occidente, aquí en nuestro estado, y que, bueno, pues ve estos casos de niños y niñas que están asociados a problemas del riñón. Doctora, para las mamás, ¿cómo cuidar los riñones de nuestros hijos? ¿Cómo saber que quizá algunas prácticas o alimentación o enfermedades podrían poner en riesgo la salud de los riñones de nuestros hijos? Bueno, como les comentaba, es importante vigilar el crecimiento de los hijos, que vayan creciendo a la par de los hermanos. Cuando vayan al médico, a su pediatra, al médico familiar, a quien acudan, es importante tomarles la presión. El niño tenga 3 años, 2 años, 6 meses. ¿Cómo manejan la presión los niños como los adultos? O sea, ¿esos son esos mismos parámetros? No, hay diferentes parámetros y los parámetros van en base a
a la edad del paciente, pero existe el medio para tomarle la presión a un niño pequeñito, un escolar, un preescolar, un adolescente. Es igual con el... Es la misma técnica, nada más que el brazalete se ajusta al tamaño del brazo del paciente. ¿Qué tiene que ver la presión? Ya lo decía hace rato, que sí, los riñones están interconectados, pero ¿cómo es que la presión del cuerpo tiene que ver con los riñones? Bueno, una de las funciones básicas del riñón es regular la presión arterial. Entonces, es importante la toma de la presión arterial porque eso nos puede arrojar que esté sucediendo algo a nivel renal. ¿Tanto si se manifiesta baja o alta la presión? Generalmente alta. La presión baja no arroja o no traduce enfermedad renal, pero una presión arterial alta para la talla de ese paciente, para la edad de ese paciente, se debe de investigar porque no tiene por qué estar alto. Bueno, en la consulta de la práctica cotidiana en el consultorio del pediatra, sí le toman la presión al niño, ¿no? Bueno, no se debería de tomar la presión. O sea, que está bien que los papás echemos ojo para que le preguntemos, oiga doctor, ¿y no le va a tomar la presión? O sea, así como lo mide, lo pesa, le revisa la garganta, le revisa el abdomen, bueno, se le debe de tomar la presión al paciente. Otra de las cosas es, de vez en cuando yo les diría a las mamás un examen general de orina una vez al año. Perfecto. Eso sería ideal para todos los pacientes porque ahí nos podemos dar cuenta de muchos problemas. Si es normal, pues qué bueno, pero si tiene alguna alteración hay que darle seguimiento. Es por eso que cuando a veces ocurre que llega al pediatra, llevas a tu hijo al pediatra por dolor de garganta, tenía temperatura, van a diagnosticar qué es lo que ocurre y muchas veces el pediatra nos pide a los papás que le llevemos a hacer un examen de orina y uno dice, oiga doctor, pero es que no, es que es de la garganta, o sea, le duele la panza, no hay problema, no tiene problemas al orinar, no es por ahí, es la indicación de una sospecha. ¿O quieren descartar que justamente pues probablemente en esa situación en especial el pediatra quiera descartar algún proceso infeccioso urinario? Bien. Pero yo les estoy hablando así, sin que el niño tenga nada, practicarle por lo menos de rutina un examen general de orina al año. Perfecto. El checarle la presión arterial, el evitar la automedicación. Como la vez pasada el pediatra le dio tal antibiótico, pues ahora se lo voy a volver a dar, no importa. Es que nadie nos dice por qué no automedicarnos, nomás nos dicen, no se automedique, no le dé al niño esa medicina que le dio la otra vez el pediatra. ¿Por qué no? Porque si estamos hablando de los riñones, haces énfasis con no automedicar. Bueno, en primera no se debe de hacer porque las mamás no sabemos cómo actúan los medicamentos, pero muchos de los medicamentos que nos dan los pediatras o que nos da cualquier médico, que sean antibióticos o antiinflamatorios, tienen metabolismo renal. Y si una persona tiene un daño renal, bueno, pues hay que evitar en lo posible el uso de medicamentos que se excreten y que se depuren a nivel renal. ¿Para qué? Pues para evitar mayor daño. Esa es la principal razón. Que todos se depuran y se excretan a nivel renal, o no todos. No todos. ¿No todos los medicamentos? No todos los medicamentos. Hay muchos medicamentos que se metabolizan a nivel hepático. ¿Sí? Pero la gran mayoría se metabolizan y se excretan y se secretan a nivel renal. Entonces, ahí la importancia de no automedicar, porque no sabemos, o es común que al hermano le dieron eso y se lo doy a mi otro hijo. Entonces, claro, no se debía de hacer, ¿verdad? ¿Qué hay de otro tipo de prácticas que nosotros consideramos pues inocentes o ingenuas y que podrían dañar, en este caso también podrían poner en riesgo, la salud de nuestros hijos asociado a los riñones? Hemos tenido aquí programas, cada lunes tenemos nutriólogos y hablamos de, los hábitos que estamos teniendo de alimentación con los niños, niñas, y ha sido ahí un foco rojo de las bebidas deportivas que indiscriminadamente se les dan a los niños, y digo se les dan porque pues el niño la pide y el papá se la compra, ¿no? O sea, entran a una tiendita, tengo sed, y en lugar de tomar agua, pues un refresco o una de estas bebidas que son altas en sales y todo esto. ¿Realmente sí se pondría en riesgo a los niños por el consumo de estas bebidas? Bueno, idealmente lo que se debe de consumir es agua, porque el agua no tiene
aparte de que hidrata, no tiene alto contenido de azúcares, no tiene alto edulcorantes, que muchas de esas sustancias tienen, saborizantes artificiales, que todo eso, bueno, obviamente para la salud en general no es bueno, pero en muchas ocasiones las mamás se enfrentan a que el niño no quiere tomar absolutamente nada, nada más que la bebida, que para le gusta, deportistas. o para deportistas, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso yo les diría de que no se hidrate a que se hidrate, ok, pero no hay que abusar de ese tipo de bebidas, porque, bueno, yo más que asociarlo directamente a un daño renal, lo asociaría a que la ingesta crónica y excesiva de ese tipo de sustancias se pueda asociar a otro tipo de patología, por ejemplo, como obesidad, como síndrome dismetabólico, y que eso lleve a la larga a generar un daño renal. Mira, después de la pausa comercial ya nos explicas cuáles son los más comunes daños renales, cómo es que en efecto sí se llega a afectar en algún momento los riñones, o cuáles son las enfermedades que aparecen en el consultorio de los pediatras, cuáles son las enfermedades que padecen los niños y que deben someterse. Bueno, primero pasar por un diagnóstico, una vez que lo tienen, los tratamientos que tú mencionabas hace rato, sí hay tratamientos, pero también implica que hay que detectar a tiempo, ¿no? Y hay que estar con un especialista que pueda abordar este tema en particular. Entonces, mamás que me están escuchando, no es la primera vez que hablamos de los riñones de los niños, no es la primera vez que hablamos de, en este caso, problemas o insuficiencia renal en los niños. Si ustedes tienen un testimonio, si tienen una pregunta, si quieren aportar alguna experiencia, el programa de hoy es en vivo, como siempre, y estamos listos para esperar su participación. Está Toño en controles, está Brenda en los teléfonos, nuestra querida Grecia Moya, productora del programa, César Paz en la imagen, en las cámaras. Tú puedes checarnos, además de escucharnos, venos en internet en www.radiomujer.com.mx, y regresamos con la doctora Adriana de la Torre, nefróloga, pediatra, hoy en Club de Mamás. Son las 10 de la mañana con 34 minutos. Me da gusto saludarte. Ayer posteamos en el Facebook de Club de Mamás una fotografía con nuestras invitadas del día de ayer, y la invitación a que si tú algún día quieres venir a la radio, traer a tus hijos, platicarnos de tu experiencia en alguno de los temas, pues eres bienvenida. Claro, hay que agendar para que tanto tu calendario como el nuestro coincidan. Entonces te estamos invitando a que nos envíes un inbox. En este caso fue una promoción a partir del Club de Mamás, del Facebook de Club de Mamás. Ahí ya tengo en el inbox algunos teléfonos. Dime, ay, ¿sabes qué? Mi hijo tuvo insuficiencia renal, pues yo quiero ir el día que vayan a hablar, quiero ir a hablar de eso. O yo ahorita estoy embarazada por tercera vez, o tuve gemelos, entonces me encantaría hablar en el tema de gemelos. Lo que tú desees, acuérdate que este es tu programa, y me encanta además que tengas esa participación siempre tan activa por el chat, por el Facebook. Sabes que el Facebook de Radio Mujer es Mujer el Sexto Sentido, el Facebook de Club de Mamás es así, Club de Mamás, tal cual. Estamos vía telefónica recibiendo llamadas también siempre, y bueno, atentos por supuesto a quienes en cualquier parte del mundo participen. Acuérdate que el tema de la maternidad, el concepto como tal, pues es universal, ¿no? Aquí y en China las mamás estamos observando a nuestros hijos, los llevamos al pediatra, estamos atentas, dejamos de ir a trabajar cuando se enferman, y ahora cuando escuchamos de una enfermedad como esta, insuficiencia renal, pues es como ha ocurrido con obesidad o diabetes, que antes pues las pensábamos en las personas mayores, pero resulta que hay niños que padecen insuficiencia renal. Entonces, ahorita nos va a explicar la doctora cuáles son los padecimientos más comunes como este, o si no son tan comunes, cómo surgen, cómo se manifiestan. Ya ha hablado de la prevención, de observar y verificar que cada vez que acudamos al pediatra, pues se realice una investigación completa. Ahora, doctora Adriana de la Torre, ¿qué se presenta cuando ya hay una detección de una enfermedad? Bueno, la enfermedad renal crónica es la pérdida progresiva, irreversible y silenciosa de la función renal. Hay muchas etapas antes de llegar a una etapa final, o sea, una etapa en la que, ¿a qué me refiero? A que el paciente tiene que ingresar ya a un programa de diálisis.
Por eso la importancia de vigilar a los hijos, de que les tomen la presión, de hacerle general de orina, de que coman sano, de que tomen abundantes líquidos, de no automedicarlos. Pero tristemente la historia generalmente del paciente renal es aquel paciente que era previamente completamente era sano. Mi hijo no tenía absolutamente nada y empezó a tener mal rendimiento escolar, empezó a cansarse mucho, empezó a tener fatiga, empezó a no poder hacer el ejercicio de la escuela, empezó a caerle mal la comida, empezó a dormir más de lo que normalmente dormía. O sea, una serie de sintomatología que uno no la asocia o no dice, mi hijo tiene enfermedad renal, que se puede asociar o puede pensar una mamá que es, pues, por mil cosas, ¿no? Ujú, Porque ujú. está cansado, porque la comida estaba grasosa, porque no durmió bien, pero no, esto es en las etapas tardías, en las etapas finales de la insuficiencia renal. ¿Qué les quiero decir? Que el riñón filtra sangre mililitros por minuto. ¿A qué me refiero cuando la etapa es avanzada? Bueno, a que esa filtración de la sangre se reduce de tal manera que entonces estamos en una etapa final. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana, esto sucedió en un tiempo prolongado, generalmente mayor a 6 meses. Lo interesante y lo triste de la insuficiencia renal o de la enfermedad renal crónica es que no da síntomas antes, ¿sí? Entonces, por eso, generalmente no se detecta a tiempo, se detecta en etapas avanzadas. Esa es la triste realidad. Pues de lo más triste, ahora vamos a tomar algo, si bien no alegre, cuando menos una lección. Uh-huh. Hay que seguir al pie de la letra esta recomendación de llevar a nuestros hijos e ir nosotros como adultos también, porque luego gracias a que los niños deben ir al doctor, también nosotros nos checamos. La recomendación es ese examen general de orina, ¿en él se puede detectar algo que pudiera estar asociado a esto? Sí, claro que sí. Es tan sencillo como un examen de orina. Como un examen general de orina en donde puede arrojar cambios en el pH, en la densidad, en la presencia de proteínas, en la presencia de sangre. Y no porque esté enfermo. Un niño que yo sepa que esté sano, también le voy a hacer el examen general de orina. Sí, idealmente, pues sí. ¿Una vez al año? Una vez al año. ¿También los adultos? Pues también los adultos, sí. Ok. Georgina, ya comenzaron las llamadas y esto hace que el programa también pues se enriquezca bastante. Georgina pregunta sobre su nieto que tiene 8 años. Dice, a él se le va la respiración, le duele la cabeza, se le nubla la vista. ¿Sería esto por el riñón? Yo no lo puedo saber. Necesito checarlo. Necesitan tomarle la presión. Necesitan ver si es un niño obeso, si es delgadito, cómo es su complexión, porque realmente no puedo decir que eso sea, claro, que tenga enfermedad renal. Yo ahí le diría, no, hay que checarle la presión, hay que verlo, hay que medirlo, hay que revisarlo. O sea, urge que lo y lleven si está indicado, al médico. Pues entonces tomarle exámenes de laboratorio. Urge que lo lleven al médico porque pues que se le vaya la respiración, que tenga este dolor de cabeza crónico y además se les esté nublando la vista, pues no es una salud esperada en un niño. En un niño de 8 años. María, ¿es bueno que un bebé no consuma sal? Pone el tema de la sal y bueno, sirve para que nos ubique si tiene algo que ver con esto y la presión alta y los riñones. Yo creo que no es malo el consumo de sal, pero moderado. Y la pregunta de ella es si sería bueno que no consumiera sal. No le pasaría nada si no consumiera sal. Sería bueno, nada más que la dieta del mexicano y la cultura del mexicano es consumir una dieta con sodio. Entonces, o sea, tendríamos que irle bajando nosotros, así que si empieza su vida sin sal, pues mejor. Claro, yo siempre les digo, bueno, una recomendación para iniciar, pues no ponga sal en la mesa. Ni sal ni azúcar. O sea, la comida ya la propia comida, ya los propios alimentos contienen sodio. Entonces, aparte nosotros al prepararlos les adicionamos algo y si en la mesa hay sal, pues entonces el alimento es muy salado. El agua. A ver, Heidi pregunta, mi hija tiene 5 o 6 años, ¿cuánto es la cantidad recomendada de agua para que tomen estos pequeñitos? ¿Cuánto es lo normal? Porque escuchamos que se nos dice, toma 2 litros al día de agua, pero es información para adultos. ¿Qué hay de los niños? Yo creo que para ella entre 1,5 litros y 2 litros es muy bueno. El agua para las mamás no quiere decir que nada más sea agua pura.
O sea, agua natural, el agua incluye gelatinas, caldos, jugos, leche, agua de sabor. Entonces a veces no hay que ser tan estricto con los hijos. ¿Por qué? Pues porque los alimentos de por sí contienen agua. Claro. Entonces si el niño consume agua de sabor, pues está muy bien, no hay problema. No tiene que consumir el 1,5 litros o los 2 litros con agua natural. Dice Hilda, en unos análisis de mi papá salió que está tirando proteína por la orina. Es un hombre de 55 años. ¿Qué tan malo es esto? Malo. Ahí habría que ver, él es un adulto, hay que ver sus antecedentes, hay que ver si es hipertenso, hay que ver si es diabético, pero definitivamente tiene que ir con el médico internista o tiene que ir con el nefrólogo para checar eso, porque un examen general de orina es nada más me arroja, está tirando, pero hay que ver cuánto está tirando, entonces hay que hacer estudios más específicos y revisarlo, pero tiene que atenderse. Bueno, antes de que se nos acabe el programa, nos mencionaba sobre este diagnóstico de una insuficiencia renal crónica, porque además dijiste es irreversible. Entonces, los tratamientos que van a hacer cuando tú detectas en un niño que en efecto de manera silenciosa pues fue gestando esto, fue deteriorándose la función de sus riñones, ¿siempre es de los dos o a veces es de uno? ¿O cuando ya hay estas manifestaciones son los dos? Son los dos. O sea, la enfermedad renal se manifiesta cuando hay alteración de ambos riñones. Si un riñón funciona y hay afectación del otro, bueno, ese que funciona suple la función de ese que está dañado. Entonces, cuando ya hay manifestaciones de que existe una enfermedad renal, es porque hay afectación de ambos riñones. Y la importancia es atenderse, darle seguimiento, porque no quiere decir que todas las personas se detecten en una etapa tardía en la que ya no haya nada que hacer. ¿A qué me refiero con irreversible? Me refiero a que si yo detecto a un paciente que está en una etapa 3 de la enfermedad renal crónica, bueno, yo puedo tomar medidas y darle consejos a ese paciente. ¿Con qué finalidad? No va a recuperar lo que ya perdió, pero sí va a enlentecer la progresión hacia una etapa más avanzada. Que quiero decir que ese paciente me va a llegar a un procedimiento dialítico en más tiempo que si yo lo dejo solo. Bien, con esto nos quedamos. ¿Quieres seguir platicando y aprendiendo del riñón con nosotros? Nuestra maestra hoy es la doctora Adriana de la Torre, nefróloga pediatra. Nos acompaña además por invitación del Colegio de Pediatría de Jalisco. Un saludo al doctor Román González Rubio, presidente del Colegio de Pediatría de Jalisco. Después de la pausa regresaremos con ustedes. Preguntas, sugerencias, alguna experiencia sobre el tema, compártela con nosotros hoy en Club de Mamás. Son las 10:49. Le estoy diciendo a la doctora que a partir de este programa y de todos los que estamos escuchando, porque no solo vamos a ser nosotros, padres de familia, abuelos, tíos, que vamos a compartir la información y que por supuesto si hay un niño en casa o un joven, porque a veces a los jóvenes como ya crecieron ya se nos olvidan, están grandotes pero siguen necesitando de estos cuidados, ellos no van a saber que una vez al año necesitan un examen general de orina, así que nosotros nos vamos a encargar de, a ver, mijito, todos nos toca ir a checarnos, porque estamos hablando de la prevención de un padecimiento crónico y además, por lo que sé, terrible, no solo fatal, en el sentido de cuando se detecta ya en una etapa terminal donde no hay tratamiento que hacer o no hay mucha esperanza para el paciente, pero entiendo que también pues hay mucho sufrimiento, hay una calidad de vida que merece y que es lo que no queremos para ninguno de nuestros amigos o familiares. Vamos a correr la voz de lo que hoy hemos aprendido con la doctora Adriana de la Torre, nefróloga pediatra. Y las llamadas que están llegando, las preguntas que se están haciendo con mucho gusto, antes de que termine el programa escucharán alguna indicación. En el chat, aquí hay algo que tiene que ver con lo del examen general de orina, doctora. Pregunta que si se puede detectar alguna enfermedad en el riñón solo con un examen de orina. Sí, definitivamente sí. Si lo detectamos que hay alteraciones en ese examen, generalmente pedimos exámenes que complementen específicamente para valorar la función renal. Okay. Pero sí lo podemos detectar. Jorge, cuando como lentejas y voy a orinar, desprendo un olor a lenteja. ¿A qué se debe? No lo sé. No tiene nada que ver con el problema renal.
No tiene nada que ver. Despreocúpate, Jorge, no te apures. Pues. Bueno, es que si de repente nosotros notamos algo diferente, ¿no? Y no somos especialistas, o si vemos la pipí más amarilla que regularmente, o si está muy clara, habría que tener como ojo para el color u olfato afinado para el olor en materia de prevenir daño en el riñón. Bueno, sí puede arrojar muchas cosas. Por ejemplo, una orina concentrada indica que no he tomado suficiente cantidad de líquidos. Okay. Una orina muy diluida es que estoy tomando demasiada cantidad de líquidos. Una orina que huele mal me puede arrojar que quizá estoy cursando con un proceso infeccioso a nivel de la orina. Una orina espumosa me podría indicar que quizá tengo proteínas en la orina. Entonces, sí, las características macroscópicas de la orina sí son importantes porque me pueden arrojar datos que me sugieran algún proceso. A simple vista, pues no me voy a poner ahí a analizar, ¿no? Sí. Pero bueno, ese tipo de cosas, digamos que relájate, Jorge, en ese sentido. Y vamos apuntando, recapitulando el programa de hoy y además agregando algo que no se nos vaya a pasar sin que se vaya, doctora. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta de aprender? Ok, prevención, sí, hay que observar, hay que hacer estos exámenes. ¿Qué más? Bueno, yo creo que si se llega a detectar algo, darle seguimiento, porque lo triste de esto es que mucha gente no cree que tenga algo renal porque se siente bien. Entonces dice, pues a mí no me duele nada, yo no siento nada, yo no tengo ningún problema. Pues claro que la doctora no es cierto, ¿no? Entonces eso es algo, frecuentemente abandonan el seguimiento a pesar de nosotros explicarles bien a los familiares o a los pacientes en su momento cuando ya tienen edad de entender, pero muchas veces desertan del seguimiento, desertan del tratamiento, porque como son crónicos, pues se enfadan y dicen, no, yo ya no me lo voy a tomar o ya no voy a seguir. Entonces yo creo que la disciplina, el seguimiento, el apegarnos a lo que nos dan es importante. Es muy, muy, muy importante porque lo que nosotros queremos es pues el bienestar de la gente, definitivamente. ¿Qué es una diálisis? Cuando tú describes que, bueno, pues hay pacientes donde ya tienen que inmediatamente derivarse allá. ¿Qué hacen? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Bueno, la diálisis es un procedimiento que sustituye la función del riñón en forma muy burda. ¿En qué consiste? Consiste en colocarle un catéter abdominal al paciente, el cual lo hace cirugía. Se somete el paciente a un procedimiento quirúrgico para la colocación de ese catéter y a través de ese catéter se conecta una línea del catéter a la bolsa de diálisis, que es un líquido que está constituido con ciertos electrolitos, con lactato, con ciertas cosas, y que se introduce ese líquido en la cavidad abdominal del paciente a través de ese catéter y se deja en la cavidad abdominal un tiempo, generalmente son 4 horas ese líquido, y a través de una membrana que existe, que es la membrana peritoneal que todos tenemos, se hace un intercambio de agua y de solutos a través de esa membrana. Entonces a través de esa membrana nosotros vamos a filtrar el agua que no podemos eliminar y las sustancias que nosotros no podemos eliminar a través de la orina. ¿Sí? En niños y en adultos ocurre igual como el cuadro de la insuficiencia renal crónica. Bueno, es diferente porque la mayoría de los adultos tienen el antecedente o de ser obesos mórbidos, o de ser hipertensos, o de ser diabéticos, o de tener síndrome dismetabólico, lo que no sucede en los niños. En los niños, el número 1 es el niño que era completamente sano, pero hay ciertos padecimientos que necesitan vigilancia. Por ejemplo, hay muchas malformaciones en la vía urinaria. Entonces, las malformaciones en la vía urinaria son una causa de falla renal. Entonces, esos niños se pueden detectar a tiempo, incluso en útero hay muchos, se les da seguimiento y esa podría ser una causa de la enfermedad renal crónica. O hay otro tipo de patologías, como las que nosotros llamamos glomerulares, en las que ahí se incluyen muchas patologías como síndromes nefróticos, como glomerulopatías, como glomerulonefritis posinfecciosas, enfermedades sistémicas que generan enfermedad renal crónica. Entonces, la etiología de la enfermedad renal en el adulto y el niño es completamente diferente, porque nosotros, si bien tenemos niños diabéticos y si bien hay niños hipertensos, bueno, no alcanzamos a verlos en la edad pediátrica,
que llegan a una etapa dialítica. Cuando llegan son más bien son por adultos. y cuando llegan en edad pediátrica es por alguna de estas malformaciones. O Malformaciones urológicas o glomerulopatías. Ok, una glomerulopatía, ¿no? Pues para ser papá, ¿cómo voy a saber que tiene una de esas, verdad? No lo voy a saber. Por eso hay que... ¿No manifiesta de otra manera? No manifiesta, pero por ejemplo el hijo que se hincha. Es que mi hijo se hinchó y yo lo llevé. Y ¿Se entonces, hincha de dónde? Se hincha de la cara, se hincha de las piernas, amanece hinchado. Pues ese es un buen dato, doctora. Si observamos que un niño se hincha, pues inmediatamente vamos a estar pensando, sospechando y asustándonos por el riñón. Entonces el edema es un motivo para llevar al hijo al médico. Ese es un dato importante. No, la presencia de infecciones respiratorias recurrentes, estoy hablando de 6 en el año, 8 en el año, y medicado, bueno, también deben de hacer pensar que ese niño necesita ahí vigilarse, seguirse, poner atención a ese tipo de problemas. La presencia de sangre en la orina. A los niños que son diagnosticados con estas insuficiencias renales, ¿son algunos candidatos a trasplante? La mayoría de niños, al menos deben recibir de trasplantarse, sí. ¿Y alguno de sus padres puede darles uno de sus riñones? Generalmente los padres son los que donan. El tema de la donación es súper interesante y debería de tener más promoción, pero... Pues en otra ocasión le invitamos y hablamos de la donación. Claro que sí, con mucho gusto, pero por ejemplo, la mayoría de no todos los padres pueden donar. Ellos nos dicen que quieren donar. Yo quiero donarle a mi hijo un riñón. Perfecto. Y nosotros les decimos si podemos. Exactamente. Hay muchos papás que aunque sea mi hijo, yo lo quiera mucho y es de mi sangre, no comparte el grupo sanguíneo y no le puede donar, ¿verdad? Pero la mayoría de los padres sí donan. Doctora, nos están pidiendo los datos de su consulta particular. La doctora Adriana de la Torre es nefróloga pediatra y yo se los voy a solicitar para incluirlos aquí en nuestro directorio de pediatras del Club de Mamás. Muy bien, muchas gracias. Claro. ¿Cuál es? Sí. Es Avenida México, ¿sí? 3017. Número 3017 es la dirección, Avenida México 3017. Interior 1, en la colonia Vallarta, San Lucas. Interior 1, colonia Vallarta, San Lucas. ¿Y para hacer citas, doctora? En el 3616 0689. 3616 0689. Vamos a quedarnos con este teléfono nada más. Le quiero agradecer nuevamente por su interés y obviamente por en su agenda tomarnos también a las mamás y papás del club este tiempo y aportarnos esta información. ¿Quiere agregar algo? Nada más, yo cerraría diciendo que estén atentas las mamás, que procuren que sus hijos coman sano, tomen agua, hagan ejercicio, no se automediquen y atiendan las necesidades de ellos, por pequeñas que sean. Bien, los perfecto. lleven. La doctora Adriana de la Torre, gracias al Colegio de Pediatría nuevamente, gracias a todos ustedes por su oído atento y corran la voz, muy interesante lo que hoy supimos y no sabíamos hace menos de una hora. Que tengan un excelente jueves, mañana nos encontramos en punto de las 10 de la mañana. Viene con nosotros mañana el doctor Carlos Arce. Vamos a hablar de los moluscos contagiosos. Va a estar bueno también el programa de mañana, no se lo pierdan, aquí en punto de las 10 en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Yo soy Claudia Caballero. Seguimos en contacto por medio del Facebook. Quédate, enseguida viene el programa más sabroso de la radio.